¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. El comentario de hoy está basado en la idea de el establecimiento, podríamos decir, de cada vez más, con mayor frecuencia, de un socavamiento, una eliminación, digamos, de las reglas que rigen la política internacional y las reglas que rigen el derecho internacional, que es lo más importante. O sea, el respeto, digamos, a las leyes que todos los países, a través de la Carta de Naciones Unidas, a través de acuerdos internacionales, se han comprometido a respetar. Y estas instituciones, digamos, tales como la Organización Mundial del Comercio o la OMS, o toda la que tenga relación, digamos, especialmente con Naciones Unidas, con el Consejo de Defensa de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y tantas otras instituciones como UNICEF, pues en la UNESCO, donde algunas personas, especialmente el presidente de Estados Unidos, ha prometido dejar de apoyar o directamente salirse de estas organizaciones y por lo tanto, digamos, dejarlas a la deriva, podríamos decir. Ahora, el mundo sin reglas se ha transformado en un mundo peligroso porque significa que los países van a empezar a dejar de respetar, digamos, el derecho internacional, aunque este es un cuento viejo, esto es un cuento viejo. O sea, el respeto al derecho internacional se ha transgredido innumerables veces después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas, no olvidemos que Naciones Unidas se crea en el año 1945, y de ahí en adelante el mundo, digamos, se compromete, incluido la Unión Soviética, que ese fue el pacto, digamos, que se trató en Yalta, en la conferencia de Yalta, a fines de la Segunda Guerra Mundial, año 1944. No veo que Yalta queda en Crimea y Crimea queda en Ucrania, que era parte de la Unión Soviética en ese minuto, donde se reúnen los líderes, digamos, Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Churchill, y digamos, logra un acuerdo de cómo iba a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y Roosevelt presiona a Stalin para que se forme, digamos, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y que Rusia iba a formar parte de esa organización, como lo hizo. De ahí para adelante se crea la Asamblea de Naciones Unidas, se redacta, digamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el año 48, y para adelante, supuestamente, los países iban a respetar las reglas mínimas de convivencia internacional. Y, por lo tanto, digamos, era un mundo basado en reglas. El respeto a los derechos humanos, respeto a la no intervención de países, respeto a la soberanía nacional, respeto a las leyes de comercio creadas en ese instante, que fue el GATT, que fijaba los aranceles, digamos, que dirigía, supervisaba la implementación de aranceles arbitrarios de algunos países contra otros. Después el GATT, G-A-T-T, que era un acuerdo general de tratados de libre comercio, podríamos decir, se reemplaza años más tarde por la Organización Mundial de Comercio. Y esa organización es la que vela hoy día porque el comercio internacional esté basado en reglas. El Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas supuestamente está basado en reglas que dicen relación con el respeto, en primer lugar, a la soberanía, no intervención de los países, no empleo de la fuerza, resolución de conflictos mediante vía pacífica. Y estamos viendo poco a poco cómo estas reglas se han ido quebrando a lo largo de la historia de la segunda mitad del siglo XX y la primera parte del siglo XXI. Se han ido quebrando una por una. Para no irnos tan atrás en la historia, hablemos de los años 90 y los principios de los años 2000, donde vemos que innumerables veces se ha violado las regulaciones internacionales, el derecho internacional, y especialmente por parte de la OTAN se mete en conflictos en Europa. En primer lugar, Yugoslavia, la partición de la ex Yugoslavia en diferentes países mucho más chicos, digamos, que es lo que le conviene a la doctrina de Estados Unidos. La creación de múltiples países en vez de uno grande, en varios países más chicos y más manejables. La intervención como le digo, de la OTAN en Yugoslavia, con las masacres que hubo, digamos, en esa zona del mundo, en Europa, con la balcanización, que de ahí se empieza a nombrar, digamos, tener ese nombre, balcanización de Yugoslavia, es decir, creación de innumerables estados chicos. Se crea Kosovo, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Macedonia del Sur, Croacia,
o sea, Serbia, obviamente, los kosovares albaneses, bueno, hay una ensalada, digamos, de diferentes grupos, diferentes países, digamos, etnias que se pelean el territorio y que finalmente terminan destrozando la Yugoslavia que nosotros conocíamos en los años 70, 80, o después de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir. Y se crean, digamos, estas naciones chicas que son, especialmente hoy día, por ejemplo, Kosovo todavía sigue manejada por la OTAN. Bueno, después se interviene por parte de Estados Unidos aludiendo a una supuesta tenencia por parte del gobierno de Irak, de Saddam Hussein. Se dice que tiene armas de destrucción masiva. Se va a Naciones Unidas, supuestamente jamás se prueba esa historia de que Irak tenía armas de destrucción masiva y sin embargo se invade Irak en busca de las armas de destrucción masiva. Se asesina finalmente a Saddam Hussein y se ocupa el país durante muchos años que termina en un desastre, digamos, político, militar, económico para ese pobre país de Irak que todavía sufre las consecuencias de la intervención de Estados Unidos. Buscando a los terroristas que derribaron las Torres Gemelas, se invade Afganistán, dan 20 años en Afganistán, se pide ayuda porque supuestamente estas son guerras, digamos, que Estados Unidos actúa con sus aliados. Se pide ayuda a algunos aliados, Canadá, Inglaterra, digamos algunos países de la OTAN. Se pide ayuda también a algunos países latinoamericanos, especialmente Chile. Y el presidente Ricardo Lagos le dice directamente a George W. Bush, le dice directamente que él no va a participar en ninguna guerra extraterritorial y menos digamos, en Oriente. No tiene nada que ver Chile, que tiene que ver mandando soldados a Oriente, que con cualquier país de América Latina. Nada que ver. Entonces, querido amigo, como les digo, esta historia de la eliminación de los tratados internacionales, de las reglas de la ley, podríamos decir, internacional, se han ido quebrando sistemáticamente. Ahora, también es cierto que contraviene estas leyes internacionales la invasión de rusa, digamos, a Ucrania. Aunque hay justificaciones, etcétera, etcétera, que desde el año 2014, digamos, Ucrania, con el apoyo de Europa y Estados Unidos, se empieza a armar y preparar para esta guerra que estamos asistiendo hoy. Esta cuestión no es gratis. O sea, hay una guerra preparada desde el año 2014 hasta después de 8 años, la invasión de Rusia a territorio ucraniano y por lo tanto violando también el derecho internacional. Ahora, con las últimas medidas que ha tomado Donald Trump, prácticamente destroza el armado institucional a nivel internacional. O sea, todas las instituciones que se han ido creando para darse un manejo, digamos, de contención de la violencia, un manejo, digamos, de las relaciones internacionales y de las políticas internacionales basadas en el mantenimiento de la paz, la seguridad, la soberanía, etcétera, se han ido rompiendo. Lo último de lo último ha sido la declaración de Donald Trump de apoderarse de la Franja de Gaza. Como todos ustedes saben, digamos, esa fue la declaración de Trump y les ha dado un ultimátum a los palestinos para que liberen a todos los prisioneros, digamos, que tienen, digamos, a todos los rehenes que capturaron el 7 de octubre en la invasión de Hamas a Israel, para que liberen a todos sus prisioneros de una vez por todas. Este video lo estoy grabando días antes de ese hecho, así que no tengo idea cómo iría a ser este plazo que le puso Donald Trump a Hamas, diciéndole que el sábado próximo a las 12 del día, si no liberaban a todos los israelíes, iba a quedar el infierno. Estados Unidos le ha prometido, no sé si le ha mandado todavía, la bomba más poderosa que tienen, que no es nuclear obviamente, que me parece que se llama, creo que es la S-900, que es mucho más poderosa en cuanto a la cantidad de kilos de explosivos que lleva esta bomba, que si antes ya hayan arrasado Gaza prácticamente entero, ahora yo no sé qué más pretenderán, o sea, arrasar los pocos edificios que quedan en pie. Ahora, por una parte se dice que Estados Unidos está tomando directamente el control, sobrepasando a Netanyahu, y Netanyahu yo creo que está bastante, me imagino que se sentirá un poco más ofendido, porque Estados Unidos, por su cuenta y riesgo, ha hecho esta amenaza, ha hecho también el anuncio de crear en Gaza una riviera del Medio Oriente, con edificios de lujo, condominios, edificios, playa, etcétera, etcétera. Me imagino que semejando a la Costa Azul, o la Costa Dorada española, qué sé yo,
Claro, para crear ahí, pero para eso tienen que sacar a todos los palestinos. Por la cual los palestinos quieren volver a Gaza es porque no tienen otra alternativa. Ahora es un sitio de demolición, es un lugar de demolición. Todos los edificios están caídos, viven en concreto desmoronado, que es muy peligroso, en una situación precaria. Pueden ocupar una zona preciosa con casas y seguridad, incluso pueden vivir en compás y armonía en otro sitio en vez de tener que volver al mismo sitio y hacerlo de nuevo. Estados Unidos se va a encargar de la franja de Gaza y haremos un trabajo con eso, seremos responsables de eso para desmantelar todos los peligros, todas las bombas que no han explotado, todas las armas que han quedado ahí y deshacernos también de los edificios destruidos, aplanarlo y crear un desarrollo económico que suministrará una cantidad ilimitada de viviendas para las personas de la zona. Hoy el ministro y yo nos concentramos en el futuro para hablar de cómo podemos asegurarnos que jamás sea eliminado y finalmente restablecer la paz en una región que ha tenido muchos problemas, pero lo último que ha pasado en los 4 años pasados nunca ha sido parecido. Le quiero dar las gracias al primer ministro Netanyahu por trabajar con mi equipo de transición. Ahora, traeré cualquier ley internacional este anuncio de Donald Trump. Traeré, como digo, cualquier ley internacional, porque como un país, por su propia voluntad, se va a apropiar de una franja de tierra donde han vivido los palestinos durante decenas y decenas de años, provocando así un nuevo exilio palestino. No olvidemos que cuando el año 48, cuando se funda el Estado de Israel, tuvieron que salir centenas de miles de palestinos de los terrenos que iba a ocupar Israel o que estaba ocupando Israel a través de su ocupación militar, y se instalaron, muchos de ellos se instalaron en la franja de Gaza, otros escaparon a Egipto, otros escaparon a Jordania y a otros países, pero gran parte de ellos se estableció en la franja de Gaza, lo que se llama la Nakba, que es la persecución, el exterminio, la eliminación de los palestinos que estaban ocupando los terrenos que ahora iban a ocupar en ese año los israelitas, y mediante la fuerza, mediante el asesinato de miles de personas, lograron limpiar, lo que se llama una limpieza étnica, limpiar las zonas, digamos, para que vivieran los judíos, los israelitas, libres de peligro palestino. Ahora, yo pienso fundamentalmente que Netanyahu debería sentirse enojado, ofendido, porque quien está asumiendo el control de la situación es Estados Unidos. Y el mismo Donald Trump lo ha dicho: nosotros vamos a ser dueños de la franja de Gaza. O sea, no van a ser los israelitas, el gobierno israelí, el gobierno de Netanyahu no va a ser el gobierno israelita el dueño de la franja de Gaza, va a ser el gobierno de Estados Unidos dueño de esa franja, y va a hacer lo que se le ocurra con esa franja. Está invitando, digamos, inversionistas, sabe que tiene algunas relaciones muy buenas con Arabia Saudita, y que Arabia Saudita, de la boca para afuera, dice que no va a aceptar nunca que haya la creación, digamos, que se expulsa a los palestinos de la franja de Gaza, pero fundamentalmente los negocios son negocios, y también Donald Trump, según yo he escuchado de algunos comentaristas, le ha ofrecido participación en los negocios que se van a instalar en la franja de Gaza. No hay que olvidar que en la franja de Gaza, según todas las inspecciones técnicas que se han hecho, hay un bolsón de gas y de petróleo frente a las playas de la franja de Gaza enorme, con lo cual, digamos, harían un muy buen negocio, aparte de la riviera del Medio Oriente, harían un muy buen negocio porque se podrían quedar con esa franja, y podrían explotar todos los recursos naturales, como le digo, gas, y fundamentalmente gas y petróleo que hay en esta zona. Ahora también se abre ese corredor que plantea, digamos, Israel, ese corredor que sale al Mediterráneo a través de Arabia Saudita, y que termina, digamos, en Gaza, o cerca de la franja de Gaza, de ese corredor que por tierra y por fundamentalmente ferrocarril, tierra, qué sé yo, que uniría, y después gasoductos o oleoductos, uniría Arabia Saudita con Israel. Y teniendo la salida, digamos, del petróleo saudí también y el petróleo de los países del Golfo Pérsico digamos, al Mediterráneo, por lo tanto, a todo el resto, a toda Europa, Europa y fundamentalmente el resto del mundo. Entonces, hay mucha tela de cortar en ese sentido, pero lo que me llama la atención fundamentalmente es eso, o sea, digamos,
Netanyahu podría sentirse, digamos, mal, podría quedar mal en esta pasada, porque directamente es Estados Unidos el que está mandando en esta guerra, en este conflicto, y está moviendo sus hilos y está imponiendo la voluntad de del señor Trump para poder quedarse con esta isla, digamos, en medio del desierto del Medio Oriente. O sea, una cuestión increíble. Ahora, se rompen las leyes internacionales cuando el señor Trump dice voy a quedarme con Groenlandia. Bueno, Groenlandia pertenece, hasta donde yo tengo entendido, pertenece al gobierno danés, a Dinamarca. Entonces, para ahora algunos ingenuos, especialmente la gente, digamos, de franceses, qué sé yo, no me acuerdo quién más, plantea la posibilidad de enviar ejércitos a Groenlandia para defender el territorio ante la agresión norteamericana. ¿Ustedes se imaginan esa eventualidad? Jamás, jamás. O sea, Estados Unidos va a romper nuevamente las leyes internacionales, se va a apoderar seguramente de Groenlandia, no creo, pero bueno, vamos a estar en la duda. Se va a apoderar de Gaza, nuevamente ha planteado que Canadá tiene que ser el estado número 51 de Estados Unidos para evitarse todas las sanciones económicas y para tener una protección militar de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Directamente ha planteado que va a invadir Panamá y va a quedarse con el canal de Panamá, les gusten los panameños o no les guste. En estos días también se ha sabido que Estados Unidos, el gobierno de Trump, le está pidiendo al gobierno de Ucrania que todo lo que ellos pongan en Ucrania en términos militares y de ayuda económica, Ucrania les pague con tierras raras, que es un botín bastante interesante, tierras raras y tierras negras. Ucrania tiene las tierras más fértiles de Europa, según se dice, porque son tierras negras que tienen una composición del suelo que le hace extremadamente fértil. Y también las tierras raras, que son críticas, materiales críticos para el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Y también, bueno, ha anunciado sanciones al acero y al aluminio de todos los países del mundo. Eso, afortunadamente, hay muchos países de América Latina que no están en esa historia. Brasil está, México está Canadá, obviamente, y que le vende unas grandes cantidades de acero y aluminio a Estados Unidos. Ahora, ¿puede hacer todo esto Donald Trump? Es la pregunta que hay que hacerse. Si después de todas estas transgresiones y que nadie sea capaz en el mundo de imponerles alguna sanción por transgredir las leyes, el derecho internacional, se transgreden todos los derechos, digamos, la limpieza étnica, por ejemplo, el traslado forzoso de gente de una localidad a otra, eso está expresamente prohibido por las leyes internacionales, por Naciones Unidas, por el derecho internacional, está expresamente prohibido. Ahora, si Trump se sale del Club de París, se sale, digamos, de la Corte Penal Internacional, desconoce digamos, las resoluciones de la Corte Penal Internacional, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? O sea, si Estados Unidos se da el lujo y nadie le pone la prueba, excepto obviamente Rusia y China, que están en esta tratativa, digamos, por un lado Rusia, a la cual Trump quiere llegar a un acuerdo urgente para parar la guerra en Ucrania, que yo no creo, la verdad, no creo. Le está pidiendo una reunión con Putin, seguramente que se podrá realizar, digamos, en estos días, pero por otra parte le sigue mandando armas a Ucrania y ayuda comercial. Entonces, bueno, por un lado te doy y por otro lado te quito. Ahora, el tema con Ucrania es que Rusia no va a aceptar ninguna otra cosa que no sean sus condiciones. Es decir, quedarse con todo el territorio que son gente que son prorrusa o son rusófonos o son directamente rusos que viven en Ucrania. No olvidemos que son primos hermanos, son unos países aislados, digamos, son países que compartieron durante muchos años, decenas de años, compartieron la misma nacionalidad. Bajo la Unión Soviética eran todos soviéticos. Bueno, como les decía, el tema es ese. Va a lograr Donald Trump crear un mundo donde no se respeten las reglas de derecho internacional y donde no sean capaces ninguno de los países, ni siquiera Europa, la Unión Europea, no hablamos de América Latina porque la desunión es total, quizás África, los países de la Unión Africana, los países africanos, etcétera, pueden enfrentar, digamos, tener un frente común, pero francamente el deterioro, digamos, de las relaciones internacionales y el derecho internacional es francamente
dramático y podríamos decir que estamos, nuevamente podríamos decir que estamos viviendo en un mundo sin reglas, donde se impone la ley del más fuerte, donde se impone la ley del que tiene las armas nucleares, donde se impone, digamos, la ley del que tiene la economía más importante supuestamente del mundo y el ejército supuestamente más importante del mundo. Así que veremos, queridos amigos, cómo se va desarrollando la situación. Está muy movido el tema internacional, así que nos vemos los próximos días. Si les gustó, déjenme un like y suscríbanse al canal. Nos vemos.